Es común que los usuarios que comienzan a utilizar fórmulas en Excel se pregunten si es posible tener varias fórmulas en una misma celda de la hoja. La respuesta es no. Excel solo permite tener una fórmula en cada celda de la hoja. Sin embargo, es posible crear una fórmula que utilice varias funciones de Excel. Frecuentemente encontrarás que las funciones de Excel se utilizan para calcular el argumento de otra función, y a eso se le llama anidación de funciones, es decir, tendremos una función dentro de otra. La mejor manera de comprender la anidación de funciones es con un ejemplo, así que eso haremos con los datos que tenemos en esta hoja. Nuestro objetivo es calcular la calificación final de cada uno de los alumnos y para eso debemos seguir dos pasos. El primero es obtener el promedio de las asignaturas y el segundo paso es hacer un redondeo. El primer método que te mostraré para llegar al resultado final utilizará dos fórmulas. En una calcularemos el promedio y en otra haremos el redondeo. Así que en la celda E2 ingresaré el símbolo igual seguido de la función promedio y enseguida la referencia al rango B2, D2 para obtener el promedio del primer alumno. Al pulsar entrar obtendré el resultado esperado y enseguida arrastraré el controlador de relleno de la celda hacia abajo para copiar la fórmula y obtener el resto de los promedios. El siguiente paso es aplicar el redondeo, así que en la celda G2 ingresaré el símbolo igual y la función redondear. El primer argumento de la función es el valor que vamos a redondear, así que insertaré la referencia a la celda F2 y el segundo argumento es la cantidad de decimales a la cual vamos a redondear. Y en este caso solo me interesa la parte entera, así que colocaré el número 0. Cierro el paréntesis y pulso entrar y obtendré la calificación redondeada. Vuelvo a arrastrar el controlador de relleno hacia abajo para copiar la fórmula y tenemos la calificación final para cada uno de los alumnos. Hemos ocupado dos fórmulas para llegar a este resultado, pero es totalmente factible hacer el mismo cálculo con una sola fórmula utilizando la anidación de funciones. Quiero que observes la fórmula de la celda G2, donde la función redondear hace referencia a la celda F2 cuyo contenido es otra fórmula. En lugar de colocar una referencia en el primer argumento de la función redondear, podemos colocar directamente la fórmula que obtiene el promedio, y en este caso, el primer argumento de la función redondear será la función promedio, con los mismos argumentos que tenemos actualmente en la celda F2. Ingresemos esta fórmula en la celda H2, símbolo de igual, seguido de la función redondear, y como primer argumento de esta función colocaré la función promedio, y aquí ingresaré la referencia al rango B2, D2 y cierro el paréntesis de la función promedio. La función promedio nos está ayudando a calcular el primer argumento de la función redondear, así que solo nos falta indicar el segundo argumento de la función redondear, y por lo tanto ingresaré el número 0, porque no quiero tener decimales en este redondeo. Cierro el paréntesis de la función redondear y al pulsar entrar tendremos el mismo resultado de la columna G, solo que en este caso hemos hecho el cálculo con una sola fórmula. Puedo copiar la fórmula hacia abajo y obtendremos la calificación final para todos los estudiantes. Recuerda que el término anidación se refiere al hecho de utilizar funciones de Excel para calcular el valor de los argumentos de otras funciones. En este ejemplo, la función promedio se encarga de calcular el primer argumento de la función redondear. Antes de continuar debo decirte que a partir de Excel 2007 es posible tener 64 funciones anidadas. Eso incluye Excel 2010, 2013 y 2016. En caso de que tuvieras Excel 2003 o una versión anterior, solo podrás utilizar 7 funciones anidadas. Pero hagamos otro ejemplo para dejar claro este concepto de anidación de funciones. Así que activaré la hoja 2 de este libro y aquí podrás ver que tenemos una lista de nombres con sus respectivos números telefónicos. Nos han pedido que demos un formato diferente a los teléfonos y que generemos una nueva cadena de texto donde exista un guión medio después de los primeros 3 dígitos del número. De nueva cuenta haré primero el método que utiliza varias fórmulas, así que comenzaré por extraer los primeros 3 dígitos. En la celda D2 ingresaré el símbolo igual y la función izquierda, y como argumento ingresaré la referencia a la celda B2, y como segundo argumento el número 3 para extraer los primeros 3 dígitos. Al pulsar entrar obtendré el número 765 y enseguida copiaré la fórmula hacia abajo para extraer los 3 dígitos de cada número. Continuemos con la siguiente fórmula. En la celda E2 ingresaré el símbolo igual y la función derecha que me ayudará a obtener los últimos 4 dígitos del número telefónico, así que ingresaré la referencia a la celda B2 y como segundo argumento el número 4 y cerrará el paréntesis. Al pulsar entrar obtendremos la otra parte del número telefónico y también copiaré la fórmula hacia abajo. Ahora tenemos listas las dos partes de los números telefónicos y solo debemos crear la nueva cadena de texto insertando el guión medio entre ellas y para eso utilizaremos la función concatenar.
En la celda F2 ingresaré el símbolo igual y la función concatenar, y como primer argumento colocaré la referencia a la celda D2 que contiene los primeros 3 dígitos, y como segundo argumento colocaré el guión medio encerrado en comillas dobles, y finalmente ingresaré la referencia a la celda E2 que contiene la segunda parte del número telefónico. Al pulsar entrar obtendré la nueva cadena de texto que tiene el número telefónico con su nuevo formato. Copiaré la fórmula hacia abajo y obtendré el mismo resultado para todos los números. En este caso hemos utilizado 3 fórmulas para llegar al resultado final, pero de igual manera podemos lograrlo con una sola fórmula. La técnica empleada es la misma que en el ejemplo anterior. La fórmula de la celda F2 hace referencia a las celdas D2 y E2 que a su vez tienen otras fórmulas, así que solamente reemplazaré esas referencias con las fórmulas contenidas en dichas celdas. En la celda G2 ingresaré el símbolo igual y la función concatenar. El primer argumento será la función izquierda, haciendo referencia a la celda B2, y como segundo argumento el número 3 para extraer los primeros 3 dígitos. Me aseguro de cerrar el paréntesis de la función izquierda y con esto hemos terminado con el primer argumento de la función concatenar. El segundo argumento de la función concatenar será el guión medio encerrado en comillas dobles, porque es una cadena de texto que queremos concatenar con la anterior. Y finalmente, el tercer argumento será la función derecha, y al abrir el paréntesis ingresaré la referencia a la celda B2 que contiene el número telefónico y como segundo argumento el número 4 para obtener los últimos dígitos del número. Me aseguro de cerrar el paréntesis de la función derecha, que es nuestro tercer argumento. Ya no tenemos otra cosa que concatenar a nuestra nueva cadena, así que cierro el paréntesis de la función concatenar y pulso la tecla entrar. Como resultado obtenemos la nueva cadena de texto con el formato requerido, y que es idéntico al resultado de la columna F, con la diferencia de que hemos utilizado una sola fórmula. De nueva cuenta puedes ver que tenemos las funciones izquierda y derecha que están calculando los argumentos que posteriormente utilizará la función concatenar para generar la nueva cadena de texto. La anidación de funciones es algo muy común en la creación de fórmulas de Excel y es muy importante que aprendas a utilizar esta técnica porque eso te ayudará a crear fórmulas mucho más complejas de las que he mostrado en esta ocasión. Antes de terminar, quiero decirte que uno de los problemas frecuentes al utilizar funciones anidadas es que podemos confundirnos con los paréntesis de los argumentos de cada función, o también podemos confundirnos con el número de argumentos que requiere alguna de ellas. Una manera rápida de validar que vamos por buen camino en la construcción de nuestra fórmula es utilizar el cuadro de diálogo Argumentos de función. Para abrir dicho cuadro de diálogo debemos pulsar el botón Insertar función que se encuentra en la barra de fórmulas y enseguida se mostrará el cuadro de diálogo donde podrás ver claramente cada uno de los argumentos. En este caso se muestran los detalles de la función concatenar, teniendo a la función izquierda como el primer argumento y a la función derecha como el tercer argumento. También es posible ver los argumentos de las funciones anidadas, y para eso cerraré este cuadro de diálogo y en la barra de fórmulas haré clic en el nombre de la función izquierda y enseguida pulsaré el botón Insertar función, y en esta ocasión podrás ver los argumentos de la función izquierda. De esta manera podemos revisar la estructura de la fórmula para estar seguros de que no hemos cometido algún error que sería difícil de detectar posteriormente. Recuerda practicar la anidación de funciones, ya que esto te ayudará a analizar fácilmente las fórmulas creadas por otros usuarios y también te ayudará a crear fórmulas mucho más eficientes.